En casa, necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta. Buenas, soy Nicolás Liendo, el decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. Un saludo para toda la audiencia. Hoy es nuestro segundo programa de la Sergio Te Conecta, donde buscamos desde la Escuela de Política analizar el impacto en la política mundial del COVID-19. En esta oportunidad nos acompañan egresados destacados del programa de Política y Relaciones Internacionales de la universidad, quienes desde sus labores prácticas y su conocimiento nos ayudarán a comprender y a explicar un poco las posibles consecuencias y escenarios de la acción política mundial. Buenos días, Luisa. Buenos días, Adrián. Rodrigo, ¿cómo están? Un gusto tenerlo de vuelta en casa. Buenos días, profe. Buenos días a Adrián y a Rodrigo. Gracias por esta invitación. Y bueno, qué chévere volver a la casa donde uno lo formaron, ¿no? Esperemos que este debate o bueno, estas perspectivas sean interesantes también para las personas que nos puedan escuchar. Luisa es egresada del año 2017, hace parte del programa El Andén Blue de Blue Radio, que reúne a jóvenes líderes para debatir sobre coyuntura nacional e internacional. Creo que es los días sábados, ¿no es cierto, Luisa? Los viernes en la noche, a las viernes, 9 de la noche. viernes a las 9. Y es candidata a magíster de Ciencia Política de la Universidad Católica y de la Universidad Salerno de Italia. Ha trabajado en el sector público en varios temas de participación ciudadana y comunicación política y bueno, también es egresada nuestra. Adrián Castellanos también nos acompaña. ¿Cómo estás, Adrián? Bien, doctor Liendo, ¿cómo está? Un saludo muy especial a mis compañeros, a querida Luisa, estimado Rodrigo, a ustedes, como siempre un placer estar nuevamente en la casa, donde nos ha formado con principios y con valores humanistas. Y bueno, gracias por esta invitación. Gracias, Adrián. Adrián es nuestro actual representante de egresados, ganó una elección bastante competida hace poquito, se graduó en el año 2014, es concejal del municipio de Mogotes, en Santander, es magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad del Externado y además, pareciera entre todo lo que hace, que está estudiando abogacía, ¿no es cierto? Sí, señor, ya terminando, esperando. Me gradué ahorita en marzo, pero pues ni modo, nos cogió la cuarentena esperando que llegue el diploma. Bueno, Una de entonces las esperemos que cosas. eso Yo se estoy dé. igual, acabando mi Ay, último semestre de maestría en ay, cuarentena. ya entonces ya van terminando los estudios de posgrado. Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Nicolás, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato volver a casa y bueno, todos somos sergistas para siempre, entonces es un gusto volver a estar acá. Bueno, Rodrigo está en Miami, ¿o qué? Sí, señor, en este momento me encuentro en Miami, Estados Unidos, acá sirviéndole al país y bueno, a todos los connacionales que nos necesitan. Rodrigo Bustos es egresado nuestro del año 2013 y es cónsul de asistencia connacional en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia en Miami. Es candidato a magíster en Derecho Público de la Universidad Externado y bueno, tiene una experiencia vasta en el sector público y en temas de relacionamiento estratégico. Empecemos, si les parecen, ya que estamos, bueno, llegué al final con Rodrigo. Rodrigo, cuéntanos un poco, los demás estamos aquí en Colombia, Adrián, Luisa y yo, pero ¿cómo es estar en Miami? ¿Cómo se vive allá el tema del COVID? ¿Hay cuarentena? ¿No hay cuarentena? ¿Cómo funciona? Bueno, en este momento la situación de Estados Unidos pues es de conocimiento público, hay una situación de emergencia que hace que Estados Unidos hoy sea el epicentro del contagio a nivel mundial. A nivel de hoy Estados Unidos tiene 804.000 casos, de los cuales, según el Centro de Estudios Johns Hopkins, de los cuales tenemos 43.000 muertos también. Eso hace que los Estados Unidos pues tengan una situación de emergencia total. En cuanto a la pregunta que me hacías, si hoy hay cuarentena o no, en la gran parte del país no hay cuarentena. Hay dijéramos, cierto tire-afloje entre el gobierno federal y el gobierno estatal para poder implementar medidas. En este sentido, unos estados han implementado unas medidas más rígidas, las ciudades han implementado otras medidas
en relación cada una a su situación, pero para comparar, digamos que a nivel de gobierno con Colombia, es supremamente interesante porque uno puede ver cómo un país centralista como Colombia toma unas decisiones verticales que tienen que ver y que terminan involucrando a todo el país. Y acá en Estados Unidos no. Uno ve como un sistema federal realmente le permite a cada estado, en este caso, tomar sus decisiones según vaya viendo y según el contexto que esté viviendo en cuanto a la pandemia. En este sentido, hoy, respondiendo a la pregunta, no hay cuarentena en gran parte de los Estados Unidos. Se lleva a un nivel de autocuidado en el que las personas creo que culturalmente lo están haciendo muy bien, lo están haciendo muy bien. Sin embargo, en los Estados Unidos hoy hay una gran parte de la población norteamericana que le demanda al gobierno federal y le demanda al gobierno, a los diferentes gobiernos estatales, la apertura de la economía totalmente. Es importante aclarar que en Estados Unidos hoy la economía no se ha cerrado en su totalidad. Hay ciertos establecimientos y hay ciertas partes de la economía que siguen abiertos, pero se le pide y se le exige al gobierno federal y estatal que exista una apertura total. En Michigan, en la Florida, en el mismo Washington hemos visto personas marchando y exigiendo que se haga esta apertura. Entonces es supremamente interesante ver esa variable cultural con Colombia. Qué bueno, Rodrigo. ¿Y vos, Adriana, en dónde estás? ¿En Bogotá o en Mogotes? Pues, como conocimiento de ustedes, de los municipios de esta categoría, nada más se celebran 4 veces al año: febrero, mayo, agosto y noviembre. En esta medida, pues, nosotros acabamos sesiones el último día de febrero. Me desplacé nuevamente a la ciudad de Bogotá, donde reside mi esposa. Y pues aquí, en el momento que yo pues estaba otra vez desplazarme hacia el municipio, me ha cogido la cuarentena. Y pues llevamos aquí más de un mes aquí en confinados en el domicilio de mi esposa. ¿Has recibido reportes de cómo ha sido en Mogotes, digamos, la situación y cómo se está viviendo esto? ¿Hay gente afectada? ¿Cómo está eso por allá? Claro que sí. De hecho, pues el hecho de que estemos acá no ha sido sinónimo de no estar pendientes. Hemos estado hoy en día, pues estas tecnologías, las TIC nos permiten estar al tanto. Hemos podido identificar el gobierno municipal, pues ha tenido unos lineamientos claros con respecto a la normatividad que ha generado el gobierno nacional. Se han expedido decretos que van en armonía, los decretos departamentales y municipales. Hay confinamiento total de estas medidas. A veces parecieran un poco extremas para un municipio de esta categoría, pero siento que han sido medidas asertivas, teniendo en cuenta que Mogotes es un foco a 33 kilómetros de la capital turística Santander de San Gil, de donde se podía llegar, teniendo en cuenta que pues San Gil, por tener una acogida de varios turistas, entre ellos las mayores turistas son europeos, pudiera aparecer un foco de pandemia hacia el municipio. Entonces han cerrado hasta las vías, la administración municipal ha tenido estas medidas que para algunos son un poco excesivas, para otros acertadas. Han cerrado las vías terciarias. En este momento nada más está funcionando la vía principal, que es vía nacional, con puesto de control. Se tiene cuarentena hasta las 8 de la noche. Se han restringido los lugares públicos y pues uno se podría decir que en este momento pues la cuarentena que se está viviendo allá va en armonía a los decretos del gobierno nacional. Y tú, Luisa, ¿cómo estás viviendo la cuarentena? Bueno, el aislamiento preventivo. ¿Qué tipo de actividades o cómo te ha cambiado las actividades que venías desempeñando este aislamiento? Bueno, pues básicamente también, como todos ustedes, estoy en mi casa ya desde hace un mes. En Bogotá, pues como ustedes saben, empezó una semana antes el aislamiento preventivo. Entonces, pues digamos que en el trabajo, yo ahorita estoy trabajando con una entidad del Estado, inclusive pues digamos que para estos días que el presidente salió anunciando que se reactivarían algunos sectores, pues digamos que da la casualidad que este año empecé a trabajar en un sector que maneja todo el tema de construcciones y vías terciarias en el país. Entonces, pues al comienzo empezó a hablarse de la suspensión de algunas obras, de algunos pues trabajos de mantenimiento, sobre todo de la red terciaria. Sin embargo, ya ahorita están volviendo a reactivar porque, pues como lo decía anteriormente, el gobierno ya anunció que van a haber algunos sectores que se van a reactivar, en este caso digamos que todo el tema de construcción.
Entonces ahí ya nosotros otra vez nuevamente estamos acá buscando la posibilidad y la manera para volver a vincular con todas estas personas que de alguna manera estuvieron también pues un poco quietas en el momento de que se anunció el aislamiento y la cuarentena a nivel nacional. O sea que en principio te tocaría ir a la sede de trabajo o trabajarías. No, por ahora digamos que todo se ha desarrollado pues por teletrabajo. Pues mi trabajo inicialmente sí era viajar sobre todo a algunos municipios en los que se va a empezar un nuevo proyecto. Yo estoy encargada de un proyecto que combina mucho el tema de participación ciudadana con las juntas de acción comunal para que sean ellos los que desarrollen todo el tema de mantenimiento vial rutinario en las vías terciarias del país. Sin embargo, pues ahorita claramente el aeropuerto está cerrado y demás, entonces es un tema de afianzar y tener una mejor comunicación con los entes territoriales y en este caso también con las juntas de acción comunal, que es con los que trabajo articuladamente. Bueno, perfecto. Les iba a preguntar, ¿cómo evalúan el liderazgo del presidente Duque y de la alcaldesa Claudia López en relación con la cuarentena? Anoche el presidente sorprendió a algunos y extendió la cuarentena hasta el 11 de mayo, permitiendo el retorno a algunas actividades muy específicas de carácter productivo agrícola, de la construcción y el transporte, y con estrictas medidas de protección en términos de salubridad. Bueno, ¿cómo lo evalúan ustedes? No sé qué quiere pensar. ¿Cómo ven el liderazgo del presidente? ¿Cómo ven el liderazgo de Claudia López? Por ejemplo, una encuesta de Guarumo de esta semana muestra que el presidente Duque habría, digamos, recuperado cierto aire en términos de las encuestas y su favorabilidad estaría cerca del 65%. En esa encuesta la alcaldesa alrededor del 72%. Bueno, yo no sé, empiezo yo. Sí. En ese sentido, pues decano, yo creo que es bien importante dar un mensaje al país de unidad, sobre todo en este. Yo creo que no es momento para estar ni por un lado tener algún tipo de aspiración política o por otro lado protagonizar en un momento de crisis y de emergencia como el que vive hoy el país y vive el mundo. En ese sentido, yo creo que las competencias son distintas y por ende, tanto el presidente de la República como la alcaldesa deberían estar cooperando. Creo que lo han hecho bien en varias materias. Puntualmente me quiero referir al programa de la alcaldesa de Bogotá Solidaria en Casa. Hay una cifra que me llamó mucho la atención y es que de las 305.000 familias beneficiadas, 305.000 familias beneficiadas, cerca de 171.000 familias fueron beneficiadas por programas del gobierno nacional. Esto quiere decir que en Bogotá más del 50% de la gente que se ha visto beneficiada es gracias a los programas del gobierno nacional. Esto quiere decir que en lugar de sobreponer una posición a la otra o de elegir un liderazgo sobre el otro, creo que el país debe apoyar tanto a la alcaldesa y al presidente, ayudarlos a que las gestiones de estos dos sean lo más asertivas posibles en estos momentos de crisis. Y en este sentido creo que no queda más sino apoyarlos y vuelvo y digo, trabajar todos mancomunadamente para que tanto la gestión de la alcaldesa como la del presidente pues sea lo más asertiva en este momento de crisis. Tú, Adrián, ¿cómo has visto esta evolución? Y bueno, no sé cómo lo estarán tratando en Santander también al asunto. ¿Cómo evalúas esto? Adrián tiene el micrófono apagado. Que yo creo que ahí lo perdimos. Bueno, mientras tanto, Luisa, si quieres, Adrián, te esperamos un rato. Bueno, que estamos hablando de una ciudad. Creo que ya lo recuperamos. Aló, estoy acá. ¿Escuchas? Sí. Adrián. Sí, ya te escuchamos. Qué pena, Sí, no sé sí, qué pasó señor. acá. Bueno, perfecto. Pues teniendo en cuenta que Bogotá, pues creo que es un referente, que siempre va a ser un referente para todos los entes territoriales, poniendo la magnitud. Y pues porque son donde realmente, digamos, los medios de comunicación reflejan más hacia las comunidades y hacia los entes territoriales las acciones. Frente a ese punto, yo calificaría, digamos, que las acciones que han tomado gobierno nacional como gobierno distrital han sido adecuadas. Siento que debe ser una armonía entre ellas
creo que la gran dificultad que se ha tenido, y creo que lo último que se ha visto en los medios de comunicación, es el tema del aeropuerto El Dorado, que por ende va a estar parte, la mayor competencia recae entre el gobierno nacional, pero tenemos en cuenta que el lugar físico, su lugar está en el distrito, y pues muchas personas, entre ellos científicos, afirman que la entrada en gran parte del COVID-19 al país fue por El Dorado, y que se han tomado unas medidas y que ciertamente creo que hoy en día es como ese foco de discusión entre el gobierno nacional y departamental. Sin embargo, creo que la lectura que se hace hacia los entes territoriales es que una armonía, dejando atrás cualquier circunstancia política en el medio, sino que realmente ambos gobiernos han tomado en serio su liderazgo, y hay una frase que dicen por ahí que gobernar es prever, y creo que ambos gobiernos lo están haciendo muy bien. Frente al gobierno del presidente Duque, creo que para muchos, y yo estoy entre esas personas, que creo que no había tomado un rumbo frente a una política seria, una política de decir hacia dónde lleva el país. Por ejemplo, íbamos con el presidente Uribe, sabíamos que la política era una política de seguridad democrática, era su rumbo. Con el presidente Santos sabíamos que era la paz lo que iba a guiar, y pues entre el grupo de colombianos que pensábamos que el presidente Duque no había tomado un rumbo, creo que ese rumbo pues le ha llegado con el coronavirus, que ha hecho muy bien las cosas, que ha hecho unas cosas muy acertadas hacia el manejo de esta crisis, y que de hecho me impresiona, bajo cualquier lectura, que ha ido en contra de los intereses económicos de quienes para muchos fueron los que lo ayudaron a elegirse. Hablo específicamente de los banqueros, de los grandes emporios económicos, que en muchos países, como en Estados Unidos, mismo en Brasil, en otros se han empoderado y han logrado que unas medidas no sean tan asertivas. Creo que el presidente Duque se ha parado en la raya y le ha dicho a estos gremios que hay que preservar la vida y la salud pública de intereses económicos, y me ha sorprendido en esa medida, y creo que ha hecho muy bien la tarea, igual que la alcaldesa Claudia López en Bogotá, pues creo que ha sido muy asertiva en sus decisiones. De hecho, como ustedes ven, ella en su momento dijo que iba a tener Bogotá que ampliar la cuarentena, y se ha hecho de esta misma manera, y creo que ha sido ella un referente hacia los gobiernos distritales, perdón, hacia los gobiernos territoriales, y de hecho vemos al gobernador de Cundinamarca que ha tenido esa armonía también, que eso nunca se había visto hace mucho tiempo, entre una sinergia entre el gobierno distrital y el gobierno departamental. Entonces, específicamente, creo que en gran parte hay asertivos, y hoy gracias a Dios que no nos tocó, y hago esta énfasis acá, que esto creo que esto demuestra que esto es de querer su nación, su tierra, y dejar atrás cualquier parámetro político. Pongo el ejemplo de que en Bolsonaro, en Brasil, creo que está haciendo las cosas muy mal, a pesar que es un gobierno de derecha, o en México, están también haciendo las cosas muy mal, y a pesar que se dice que es un gobierno de izquierda, el presidente López Obrador. Entonces siento que esos países están más sometidos al populismo que a la realidad y a la conciencia política. Y creo que aquí en Colombia estamos dando un ejemplo de eso, de dejar atrás cualquier ideología política y actuar bajo hechos científicos, bajo rigurosidad de lo que es lo público, y de servir a las personas y prevalecer el interés público sobre lo privado. Interesante. ¿Y tú, Luisa, cómo reaccionas a estos datos? Y bueno, ¿cuál es tu impresión en el manejo? Bueno, inicialmente, pues bueno, para los que me conocen en cuanto a lo que escribo, por ahí hablo en redes, Sí. saben que he sido bastante crítica con Claudia López. Claramente yo no voté por su administración, sin embargo, pues como lo decían ya mis compañeros, esta es una situación que debería unirnos a todos para trabajar articuladamente, porque pues es algo sin precedentes, es algo que no teníamos previsto, es algo que de alguna manera marca la ruptura, inclusive en este siglo, en estos tiempos, algo un poco que estamos tratando de entender y de, digamos que los gobiernos también de poner, hacer, pues actuar de una manera consecuente para pues valorar un poco más ese tema de la vida sobre algunos otros aspectos. Sin embargo, con Claudia, aunque la felicité en alguna de las medidas que tomó inicialmente, como la cuarentena preventiva, lo cual la aplaudí porque efectivamente Bogotá es la ciudad donde está el aeropuerto nacional, donde era un foco de, pues de contagio más fácil. Ya después creo que fui más crítica porque evidenciamos todo el tiempo la manera en que ella intenta contradecir al presidente, intenta salir primero a anunciar unas medidas que deberían ser de orden nacional y no de orden distrital. Entonces creo que de alguna manera sí debería haber como esa posición un poco más conciliadora de trabajar articuladamente, aunque
siento que se ha intentado hacer, le falta porque considero que es como la manera en que ella busca tener un protagonismo. Y pues en repetidas ocasiones he intentado escribirle, y bueno, mucha gente por Twitter, que no estamos ya en campaña, que no estamos en una carrera a las elecciones presidenciales, que estamos en otro momento y que definitivamente necesita trabajar articuladamente con el gobierno nacional, así ella tenga sus diferencias. Entonces, sí me parece que Claudia López, aunque lo ha hecho bien, en algunas cosas ha fallado y sobre todo porque se ha evidenciado cómo ha salido a decir mentiras en los medios de comunicación, lo cual me ha asombrado muchísimo, cómo ella sale en días anteriores diciendo que si hubiera sido por ella, hubiera cerrado el aeropuerto nacional en febrero, cuando se evidencia que en una entrevista en marzo dijo que el coronavirus era una gripa y que no debería cerrar el aeropuerto nacional. Entonces, más allá de hacer la crítica por criticarla, es un llamado también a la administración distrital a que tenga humildad y que realmente se articule con el gobierno nacional, y que pues también un llamado a la autocrítica y la autorreflexión, porque es entendible que se hubieran podido equivocar. Yo creo que nadie se dimensionaba que el coronavirus fuera a causar todo lo que está causando en este momento, y si en su momento dijo que era una gripa, ok, yo creo que todos en algún momento pudimos haberlo pensado, pero es el momento de que reflexione y trabaje más articuladamente, sobre todo porque en Bogotá tampoco es que esté todo bien. Hemos visto cómo en localidades como Usme estamos teniendo retenes informales de personas tanto nacionales como personas extranjeras que no están dejando pasar ni siquiera las ayudas de la administración distrital. Estamos viendo que también se ha aumentado un poco, pues ahorita tenemos el pico y género, y Sí. en los días que salen las mujeres, pues también hay un tema de percepción de la seguridad un poco menor, y se ha aumentado también los índices de criminalidad. Entonces también es como, bueno, sé que esto no es un proceso difícil, pero tiene que trabajar más articuladamente. Entonces es hacer, si tiene que ser llamado a nivel nacional, que se haga, pero que no se deje la ciudad a merced. Inclusive en algún momento varias personas estaban intentando persuadir para que se militarizara la ciudad, Sí. porque ahorita ya no solamente es un tema de, ok, tenemos el coronavirus, pero además tenemos un problema, y es que las personas están aguantando hambre. Entonces ya la escena es que puede haber un tema de situación pública grave, sobre todo por la necesidad de no morirse de hambre. Entonces, Pero pues eso, Luisa, me lleva, digamos, a la segunda pregunta que les iba a hacer, y está relacionado, bueno, a nivel nacional, y como tú dices, más del 55% de empleos son informales. Hay una situación que a medida que la cuarentena se alarga, sobre todo en sectores altamente poblados y densamente poblados, donde la población está toda muy junta, como es en el caso de Bogotá, las necesidades se van acumulando y se han manifestado saqueos aislados o problemas de orden público, ¿no? Que a medida que esto se vaya extendiendo, no sabemos, digamos, qué es lo que pueda pasar, ¿no? Cuáles pueden ser las cosas que hay por detrás. La alcaldesa hablaba de que había intencionalidades políticas, o denunció o tiró al aire esa frase sin denunciar públicamente o precisar nada. A nivel mundial vemos que hoy el petróleo está en el precio más bajo de la historia, ¿sí? Con menos de $20 el barril, a pesar de los esfuerzos de Rusia y México por bajar la producción. En Estados Unidos, nos comentaba recién Rodrigo, 22 millones de personas han solicitado seguros del Estado de desempleo. Entonces, la situación económica, a medida que la cuarentena se va extendiendo, tal como el FMI y el Banco Mundial lo dijeron, se va complicando. Ustedes, pues, ¿cómo creen que se pueda conciliar este dilema que parece implícito entre salud y economía? Y, en segundo lugar, ¿qué contexto económico creen que se viene para el país y el mundo en el segundo semestre, digamos? ¿Cómo lo ves, Rodrigo, desde Miami a esto? Bueno, yo creo que es preciso analizar una cosa, y es, uno no puede hacer una comparación directa entre los países industrializados y los países en vía de desarrollo. Creo que primero hay que agrupar estos dos
tipos de países a nivel mundial. Primero, los países industrializados no creo que tengan esa disyuntiva. Creo que los países industrializados, tú lo decías ahorita, tienen la posibilidad real de subvencionar varias cadenas de la economía en cada uno de sus estados. Esto hace que, por ejemplo, hoy en Estados Unidos se esté pensando en poder pagar los sueldos, pagar los sueldos de varios de los trabajadores de grandes empresas, medianas empresas y el pequeño empresariado. Además de eso, también tener una protección sobre el sector financiero, sobre los bancos, y esto hace que la economía todavía funcione, todavía la economía ande. El segundo grupo de países a los que yo me refería, en el que está Colombia, sí tiene esa disyuntiva lastimosamente, es una disyuntiva entre la economía y la salud de las personas. En este escenario yo creo que es un gran desafío para el presidente Duque, lo decía ahorita Adrián y lo decía Luisa, estas crisis se les dan como oportunidades, compartiendo mucho lo que decía Albert Einstein. Creo que este escenario es para eso, para que tanto el presidente Duque por una parte como la alcaldesa Claudia López tengan una oportunidad realmente, primero, de tratar de formalizar la economía que más puedan. El gran problema que tenemos ahorita en Colombia con esa disyuntiva entre la salud y la economía es que la clase media, primero, no es objeto de ayuda, por una parte, y segundo, es la que va a terminar reactivando la economía una vez empieza a trabajar. Sin embargo, gran parte de esa clase media no está formalizada. Es un gran desafío que tienen los dos mandatarios y creo que es el quid de este asunto para Colombia y para lo que viene. Adrián, sí, ahí estás. Te iba a decir, ¿y tú cómo crees que se pueda conciliar esto? ¿Son excluyentes o crees que las medidas van a ser complementarias? ¿Qué medidas Bueno, tomarías tú en relación a esto? pues realmente teniendo en cuenta lo que pues su merced nos hace, primero que todo, pues para yo hablar más que todo por lo que hablo, que lo que se evidencia. Digamos, mi municipio, como gran parte de los 1.103 municipios de Colombia, son de sexta categoría y son netamente agrícolas. Entonces siento en este momento, digamos, hay una ventana de oportunidad para el sector agrícola muy grande, porque realmente si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las medidas que se han tomado permiten que el campo siga abierto, permite que haga abastecimiento, que sigan trabajando. Sin embargo, siempre lo he dicho en los diferentes escenarios que he estado, creo que Colombia no se ha sabido explotar el agro como se ha sabido explotar en otros países, que hoy la ventana de oportunidad se abre más que nunca, que vamos al sector que yo pertenezco, que es el panelero en este momento, la panela en menos de 3 meses pasamos de una crisis a estar en unos precios que hace más de 7, 8 años no veíamos, y en muchos sectores agrícolas está pasando esto. Pero creo que esto nada más es por la circunstancia de oferta y demanda que se está viviendo hoy en el país. Sin embargo, siento que esta ventana de oportunidad que ha retomado el campo tenía que hoy evidenciarse para los actores de la agenda política, para aquellos que están en los diferentes lugares, escenarios nacionales, departamentales y municipales, para que desarrollen políticas que realmente permitan que este sector agrícola se fortalezca realmente y llegue más adelante. Yo miraba críticas en redes sociales que el gobierno nacional a través de un decreto mandó un salvavidas hacia el sector agrícola para ayudar, pero mucha gente criticaba que la mayoría de salvavidas iban a las grandes industrias agrícolas, ¿sí? Que tenían grandes. Entonces, uno analiza que realmente es ¿por qué? Porque tiene que salvaguardar empleos de calidad. En eso yo sí, digamos, comparto un punto de vista diferente a aquellas personas que son un poco más extremistas y que dicen que por qué hay que salvar a las empresas grandes, que ellos tienen recursos. Obviamente no. Obviamente hay que saber que las empresas se reinventan a diario, solicitan créditos como cualquier persona natural para poder competir con otras personas y por ende hay que salvaguardar eso. Siento que el gobierno tiene una deuda con el sector agrícola al lograr que hayan empleos de calidad, es decir, que se le garanticen. Hoy en día casi que el 90% de los campesinos colombianos no cuentan con una salud, con una pensión, casi todos están en el régimen, régimen subsidiado. Hablo por mi pueblo, más del 80% de los habitantes
estamos hablando, mi pueblo tiene 11.000 habitantes, más del 80% están en régimen subsidiado, en la cual parte son campesinos, de los cuales obviamente mientras que tienen capacidad económica, es decir, mientras que pueden al jornal trabajar, pueden comer o mantenerse, pero llegan claramente a tercera edad donde ya la salud no les da, dejan de trabajar y se convierte en un problema para el Estado, porque ellos son los que van a estar en las arcas pidiendo adulto mayor, pidiendo subsidios, Claro. etcétera, cuando ellos en su vida nunca le han aportado nada al sistema económico colombiano. Es decir, nunca van con todo esto. Creo que es el momento de mirar al campo colombiano con otros ojos, porque creo que hoy se evidencia grandes necesidades, pero también se evidencia la fortaleza que tiene el campo colombiano. Y teniendo en cuenta, creo que la economía en Colombia siempre se ha mirado más hacia la ciudad, claramente es donde están la mayoría de oportunidades, pero creo que es el momento de retornar a estas raíces, industrializar, mirar cómo podemos lograr que Colombia pueda convertirse en una expensa de Latinoamérica, aprovechando nuestro espacio geográfico que estamos en la mitad del gran continente americano. Obviamente aquí tenemos ya grandes lugares para poder hacer puertos de comercio y creo que es el momento de hacerlo. Y creo que se avecina una tasa alta de desempleo, como ya lo han evidenciado muchos economistas y muchos años de comunicación. Sí. Creo que también el aumento de la deuda externa, como bien lo ha dicho el presidente, que ha tenido que hacerlo, que es una medida acertada, pero pues también tendrá sus consecuencias en su momento. Entonces, pues para mí, y desde aquí, desde mi punto de vista de un municipio de sexta categoría, que no tiene las mismas necesidades, pero sí también repercute todo lo que decisión que se toma el gobierno nacional. Evidencio que en el segundo semestre no va a ser nada positivo. Siento que es el momento de que cada una de las personas se reinventen en sus negocios, se reinventen a partir de sus conocimientos y que es el momento de mirar cuál va a ser nuestro nuevo giro hacia la economía colombiana, porque creo que es el momento de mirar realmente una política económica para el país, porque desde el punto de vista de un joven de provincia, siento que sí realmente se ha enfocado muchísimo la economía hacia la industrialización en las grandes ciudades y sí se ha dejado muchísimo de un lado a los pequeños territorios, teniendo en cuenta que gran parte del territorio nacional son municipios de sexta categoría. Claro, y eso es bien interesante porque el dilema de ser el granero del mundo, bueno, en este caso la despensa del mundo, como dice el presidente, se enfrenta ante el problema en un segundo momento que va a ser, bueno, tapar la emergencia o cubrirla de manera con planes sociales para mitigar el desempleo y bueno, las necesidades en temas de pensión, en temas de informalidad, versus incluir o gastar esa deuda pública en la infraestructura, que es lo que permite abaratar los costos para que los productos que se realizan en el campo puedan competir a nivel internacional, porque la geografía y las distancias suelen ser el mayor impuesto interno al producto final para su comercialización exterior, ¿no? En el caso de Colombia. Entonces ahí va a haber, digamos, que establecer un esquema de transición y un esquema de subsidio inmediato. ¿Y cómo lo ves tú, Luisa, desde tu perspectiva? Algo Bueno, nos pues digamos, adelantabas, ¿no? ¿cómo? Algo nos adelantabas ya desde Bogotá, cómo veías en la zona del sur de la ciudad, qué era lo que estaba pasando. Sí, pues digamos que un problema que no se evidencia con la pandemia, pero pues que sí se hace más, digamos que crítica, es sobre todo la informalidad, como ya lo mencionó Rodrigo, como ya lo mencionó Adrián. Hoy tenemos casi que más de la mitad de la población en empleos informales, entonces también pensar en cómo se puede lograr pasar de esos empleos informales a la formalidad. También digamos que pues bueno, digamos que sabiendo que hoy teníamos esta charla con ustedes, pude mirar casos como, por ejemplo, Taiwán, en los que a causa del SARS en el 2003, ellos también, digamos que de alguna manera empezaron a implementar otro tipo de cosas en su economía, como la inversión aún más grande en temas de ciencia, tecnología e innovación. Incluso ellos también tienen ahorita uno de los, pues invirtieron, crearon un espacio para estudiar todo el tema de las pandemias. Ellos cómo han podido mitigar de una manera mucho más fácil todo lo que está pasando con el coronavirus. Entonces, ver también cómo en Colombia
por muchos años, digamos que esto no es un tema de este gobierno, sino de gobiernos anteriores, como siempre se ha exigido que la inversión en ciencia, tecnología e innovación fuera aún mayor. Ahorita tenemos el ministerio, pero pues bueno, digamos que no se pudo avanzar mucho precisamente por la llegada de coronavirus, pero también hemos visto cómo han salido nuevas iniciativas para que personas que estén interesadas en inmiscuirse en estos temas, pues puedan también aportar al país, y también dando reconocimiento a quienes por años han trabajado en estos sectores y que quizás se han invisibilizado. También concuerdo en que efectivamente este es un momento propicio para que los campesinos, que en este momento son los que están abasteciendo, pues siempre han abastecido las grandes ciudades, pero creo que en este momento todos los ciudadanos se lo estamos agradeciendo aún más, es la oportunidad para que el gobierno decida de qué manera pueda invertir de una manera equitativa, también como lo decía el profesor Nicolás Liendo, teniendo en cuenta que tiene que dar unos subsidios, pero que aparte podría ser la oportunidad para saldar esa deuda histórica, por decirlo así, con el campesinado colombiano. Entonces, pues, digamos que quisiéramos esperar que el segundo semestre de este año fuera viable en términos económicos. Sin embargo, pues ojalá y esperemos que por lo menos no estemos en una recesión tan grave, y que el gobierno dé basto con las políticas que está sacando ahorita para poder ayudar a la mayor cantidad de gente, a las empresas evidentemente también, porque son las mayores generadores de empleo. Entonces, es importante que el gobierno pues, disponga medidas que faciliten a estas, quizás pagar menos impuestos, mantenerlos a los trabajadores en este momento con sus sueldos, extender los pagos o financiarlos a cuotas a los bancos. Son medidas que ya se han tomado, que inclusive estaba viendo que fueron medidas que también se tomaron en otros países que han mitigado pues el coronavirus de una manera no solamente sanitaria, sino económicamente diferente. Aunque, bueno, también teniendo en cuenta las proporciones, como lo decía en su momento Rodrigo, no somos un país industrializado, pero estas medidas de alguna manera ayudan a que las familias se sientan un poco más tranquilas, en la medida en que podamos, pero que se haga ahí. Claro, y al final yo les quería hacer una pregunta. Bueno, ustedes son tres egresados que desde los trabajos y desde el estudio aún continúan apasionados e interesados por la política, pero ¿cuál creen que después del coronavirus, digamos, o cuando esta situación crítica pase, cuál creen que es el rol de ustedes para esta sociedad? Y en este sentido, ¿qué creen o cómo creen que estudiar política y relaciones internacionales, digamos, sea importante para el mundo que se viene? ¿Por qué es importante estudiar esto y en qué medida a ustedes esto les sirve, les apasiona y para qué les sirve, digamos? No sé si quieres empezar, Adrián. Pues gracias, señor decano. Yo siempre he dicho una cosa, digamos, yo he tenido la experiencia, digamos, de pasar dentro de los tres niveles, he tenido la oportunidad de trabajar en los tres niveles, nacional, departamental y municipal, y ahí he sentido, digamos, que nuestra carrera, que a pesar de que son las carreras más jóvenes en Colombia, sí he sentido, digamos, que todavía no se le da la importancia que se le debe dar al nivel de Estado. Y todavía hoy vemos, y de hecho ya como prontamente graduado de Derecho, me di cuenta que muchos escenarios han sido ocupados por personas que realmente no tienen la capacidad, no tienen esa... Siento que el estudiar política y relaciones internacionales es imaginario de muchas ramas del conocimiento. Sin duda alguna, digamos, en su momento uno pensaría de que uno estudia muchísimo, pero a la vez uno no se especializa en alguna razón. De hecho, yo guardo mucho una frase de un profesor que decía que nosotros estudiábamos para ser arquitectos de sociedades. Y eso es fundamental. De hecho, yo siempre planteo, y de hecho lo dice nuestra Constitución, que la familia parte del principio que es una sociedad, la primera inicio social es la familia, y que asimismo construir una sociedad basada con pilares fuertes, tener una nación por muchas otras ramas del conocimiento nos permite tener esa visión, y que obviamente hay uno ya decidir por qué se especializa o qué rumbo va a tomar. En el caso mío, yo me fui por el sector público, y yo he sentido que, digamos, me ha servido muchísimo para entender la sociedad, para entender esas dinámicas de poder,
De hecho, en el año pasado que estuve como candidato a la alcaldía de mi municipio, pude desempeñar varios roles que tal vez como abogado o como ingeniero no podía tener, y sí entender cómo se construye una sociedad, cómo una sociedad tiene dificultades para crecer como sociedad, y todo eso se indica porque creo que somos nosotros los que somos los arquitectos de esas sociedades. Asimismo, creo que después de esta pandemia, creo que la educación se tiene que reinventar desde la medicina hasta los oficios varios que los entregan, porque, y creo que nuestra carrera es una carrera que siempre ha ido a la vanguardia, que se actualiza a medida de las situaciones. De hecho, yo viendo el periodismo nacional, si ustedes se dan cuenta en este momento, las entrevistas que hacen son a grandes epidemiólogos, a rama de la salud, pero digamos yo viendo otras cadenas como en México, que vamos a ir un empedramiento de la ciencia política, o en Argentina mismo, si hay escenarios. De hecho, cada vez que veo noticias, mismo en Estados Unidos, cuando uno sintoniza, digamos, Fox News o CNN, en muchos escenarios uno escucha la palabra de politólogo, ¿sí? Que el profesor de la universidad tal, que la universidad tal, especialista en esto, genera que hay unos espacios abiertos. Siento que hoy todavía no. De hecho, sí valoro eso, digamos, de otros países que sí se le da la importancia. Creo que hoy Colombia pues está avanzando en eso, y pues hoy tenemos esa ventana de oportunidad para podernos medir, porque realmente uno sí, digamos, hay preocupaciones en muchos de nuestros colegas por dificultades al momento de adquirir de pronto una oferta laboral, pero esas dificultades no solamente las da las circunstancias sociales, sino también lo que uno quiera darse, porque digamos uno pensaría que uno se puede reinventar como profesional, uno mismo, como independiente, que uno, claro, hay dificultades y barreras, pero esas barreras creo que las da las circunstancias. Y creo que, digamos, la historia ha sido escrita por los valientes, y son aquellos que dejan atrás cualquier eh, limitación y dan el paso adelante. Creo que eso es lo que haría. Y pues a partir de esta pandemia, creo que en su momento, digamos, yo era los que pensaba que después del proceso de paz, con todas sus dificultades, digamos, Sí, iba a haber mucha oferta laboral para nuestros colegas, ¿no? Que yo se los digo por experiencia propia, en ese momento yo estaba en un orden departamental, me di cuenta que aún seguíamos desperdiciando porque hay mucho talento y está desperdiciado. No sé las dinámicas de las circunstancias en lo público que llevan a ello, pero sí siento que hay una deuda, y creo que es como promocionarlo a partir y abriendo esos espacios, pero creo que vamos bien. Igual creo que todas las carreras a nivel mundial tuvieron que pasar por esas circunstancias. Hoy en día, digamos, vemos con gran felicidad y con gran expectativa que hay cargos de gran aventura a nivel nacional que han sido ocupados por colegas. Creo que la alcaldesa Claudia López es colega de nosotros, y creo sí, que terminó su doctorado en ciencia política. Entonces, sí, pues, por lo yo menos la uno puede conocía decir ya. que que está siendo valorado, ¿no? Y alejando cualquier índole política, pues yo sí me siento orgulloso que un colega hoy esté liderando pues el cargo público, segundo cargo público más importante de Colombia, en ese sentido, ¿no? De hecho, uno decir, bueno, sí, sí, nuestra carrera sí le está aportando y sí está ayudando a construir una mejor sociedad. Bueno, sí, y digamos, hay siempre espacios para las subespecializaciones, ¿no? Entonces hay gente que, como tú decías, en otros países quizás porque la disciplina tiene más años, se han ido subespecializando mucho más. Entonces está la gente que estudió salud pública, ¿no? Maestrías en salud pública, o las maestrías dejaron de ser tan generales en políticas públicas para pasar a ser mucho más especializadas en temas de manejo de crisis, manejo de situaciones específicas o comunicación política. Tú, Rodrigo, ¿cómo lo ves desde Miami? ¿Cómo crees que va Bueno, a cambiar nuestra profesión en relación al mundo, sobre todo desde tu perspectiva internacional? bueno, pues primero comparto totalmente la apreciación de Adrián. Creo que eh, siempre las hay carreras que terminan involucrándose con lo público, pero ninguna como la nuestra. Yo siempre he sido una persona que trato de animar a las nuevas generaciones y a las personas jóvenes para que se preocupen por lo público, para que participen de lo público. Las personas que no participan de lo público terminan siendo, la gente piensa que la política, siempre ven la política con un sesgo negativo, y la política es la que termina influenciando el precio de los bienes de la canasta familiar, termina influenciando el precio de un bus, lo que cuesta un apartamento, las oportunidades que tiene una persona para acceder a una educación de calidad, las oportunidades que tiene esa misma persona para salir y empezar a competir en el escenario laboral. Entonces, creo que ese es el gran desafío, hacer entender a las personas que la política está en todo, que lo público está en todo.
y que efectivamente mientras más tengamos jóvenes y más personas en general preocupadas por lo público, preocupadas por la política, vamos a poder filtrar muchísimo mejor a las personas que llegan y muchísimo mejor, vamos a estar muchísimo mejor informados para poder votar por personas idóneas para los cargos públicos y de elección popular. En este sentido, creo que nuestra carrera es fundamental, está dentro de la columna vertebral de una sociedad, lo decía muy bien Adriana ahorita, somos los arquitectos de una sociedad y depende mucho de nosotros la reconstrucción de la sociedad. Él hablaba de cómo en los medios de Estados Unidos, por ejemplo, en los medios europeos o de países que están muy preocupados hacia lo social, como son Argentina y México, se ven politólogos en este tipo de situaciones. Y eso responde a que en el exterior se entiende muy bien, en países desarrollados o que están en un nivel alto de industrialización, se entiende muy bien que la reorganización de la sociedad es fundamental, que sobre esa reorganización de la sociedad y sobre los lineamientos hacia dónde va esa sociedad, porque en estos países se tiende a planear, cabe muy bien el escenario económico, cabe muy bien el escenario social, cabe muy bien el escenario político, y de ahí que los politólogos siempre estén involucrados en los despachos de los congresistas a nivel ejecutivo, a nivel local, en las alcaldías locales y de condados, de ciudades, a nivel federal. Creo que siempre la he visto como una carrera de vanguardia. Yo os invito, siempre que tengo la oportunidad de influenciar a una persona para que estudie ciencia política, trato de influenciarlo lo más que puedo, y si puedo también que se meta a las hojas boleas. Me parece que es una carrera que siempre va a estar a la vanguardia, siempre va a estar actualizada. Vamos a tener fenómenos políticos casi que a diario a nivel mundial, en los que se va a necesitar no solo un analista, sino una persona que tome decisiones. Esos decision makers, muchas veces, si no somos los mismos políticos, los politólogos, somos los politólogos los que estamos asesorando a ese tipo de personas. Entonces, terminamos influenciando absolutamente todo lo que pasa en una sociedad. En este tipo de crisis se ve una diferencia total en los cargos en los que tienen la posibilidad de tener un politólogo como asesor, o ellos han estudiado algo de ciencia política, y uno se da cuenta realmente quién es y quién está preparado en este tipo de decisiones. En ese sentido, ahorita con lo que decía Adrián, yo me gradué de una maestría en el externado donde todos eran abogados y yo era el único politólogo. Claro. Y eso le daba todos mis debates eran distintos, mis posiciones eran distintas. Ellos estaban enfrascados en el derecho, y los debates que ponían, las posiciones que ellos tenían, era alrededor de un debate jurídico. Yo me salía de ese debate jurídico y veía la sociedad completa. Entonces, el que hoy es el rector del externado, el doctor Henao, lo decía: oiga, qué interesante tener un politólogo en nuestra clase, porque nos saca del debate y los abogados quedan un poquito fuera de lugar, pero pues era la herramienta que yo tenía para ganarles en una maestría de Derecho donde ellos me llevaban mucha ventaja. Claro. Entonces, creo que es una carrera que le va a servir a cualquier ciudadano. Yo comparto mucho la posición de que uno debe buscar las cosas, dar ese paso al frente y trabajar por lo que uno quiere. No esperar que a uno lo llamen para darle la opción laboral. Creo que debemos trabajar mucho más en eso. El politólogo debe tener unas características competitivas mucho más fuertes para salir a ese escenario laboral. Cuando yo salí, hoy los politólogos que se gradúan, yo me gradué en el 2013, pero hoy los politólogos que se gradúan tienen más oportunidades. Cuando yo fui a hacer mi pasantía al Congreso, no había, y más en nuestra carrera de política y relaciones internacionales, no habían personas que hubiesen hecho esa pasantía ahí. Entonces me tocó abrir espacios, me tocó abrir entidades. He tenido la oportunidad de pasar por el legislativo, por el ejecutivo, en la alcaldía de Bogotá, y claramente tenemos muchísimas ventajas con respecto a otras carreras. Qué bueno, Rodrigo. Y Luisa, tú que ya un poquito más joven que los otros dos, has tenido una experiencia más reciente. Bueno, pues digamos que inicialmente con mi experiencia que fue en el distrito, pues efectivamente pude evidenciar la importancia de nuestra carrera, sobre todo en entender los mecanismos de participación y cómo hacer que las personas puedan realmente incidir en la planeación de la ciudad. Entonces, definitivamente ahí nosotros hacemos un papel importante para entender las dinámicas, para poder de alguna manera incidir para que estas personas, a través del trabajo que nosotros podamos hacer, sean escuchadas por la administración.
En este caso, ahorita que ya estoy trabajando a nivel nacional, estoy rodeada un poco más de ingenieros y de abogados que no conocían ni siquiera más o menos qué era un politólogo. Básicamente, cuando llegué allá me dijeron, ¿eres ingeniera o abogada? Y yo, no, profesional en política. ¿Qué? Entonces era un poco explicarles cuál es mi función y ahorita pues digamos que es mostrarles cómo a través de esa articulación entre los entes territoriales, entre las juntas de acción comunal, seguramente se puede llegar a hacer un trabajo mucho más aterrizado a lo que necesita la población, a lo que necesitan esas personas que viven en los diferentes municipios a los que vamos a impactar. Entonces, pues creo que a nivel nacional esa va a ser nuestra tarea, seguir Claro. influyendo no solamente en los entes territoriales, sino también, como lo decían mis dos compañeros, en la asesoría de los gobiernos, del distrito, de los congresistas, que finalmente son quienes hacen las leyes para que en lo que pase después del coronavirus, que todavía no sabemos, podamos tener unas políticas públicas que respondan al contexto que nos deje esta nueva realidad definitivamente. Y a nivel internacional considero que también somos una parte fundamental para leer lo que se viene, seguramente cómo entender los nuevos estados o las nuevas relaciones entre los estados. Seguramente van a venir cosas diferentes en el marco de la globalización, del multiculturalismo, qué pase con China, finalmente si lo culpen, si no lo culpen, qué pasa con la problemática ahorita que salían estos días, como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, ya estaban de alguna manera acusando más formalmente que China está, pues que el virus fue creado, que ocultó información a la OMS, cómo Estados Unidos le quita financiamiento a la OMS. Entonces es un tema súper interesante que viene ahorita post-coronavirus, analizar todo el tema de las relaciones internacionales y cómo se va a plantear el nuevo mundo globalizado. Qué bueno. Bueno, para terminar, porque ya estamos justo en tiempo, quiero que cada uno en 2 palabras me diga una serie y un libro que le recomiendan a nuestra audiencia y que les haya llamado la atención. Una serie y un libro en tiempo de coronavirus. Bueno, pues voy a iniciar. Sí, sí. Yo estoy retomando para esta época un libro que leí a medias en la universidad por capítulos, pero lo estoy retomando, súper interesante. Colombia, una nación a pesar de sí misma. Pues me ha parecido David súper Bushnell, interesante de nuevo. buenísimo. Sí, muy bueno. Y Está en estos buenísimo. días me vi una serie que se llama Poco Ortodoxa. Me gustan más las series que dejan algún tipo de cosa que pensar, entonces recomendada, aunque tengo algunas críticas, pero pues véanla, es interesante, está chévere. Bueno, Bueno, muchas Adrián no se gracias, terminó de leer el libro. Rodrigo. ¿Tú qué? Bueno, yo preciso me estoy leyendo un libro buenísimo de Robert Gates, que es un personaje de la vida pública, de esos hombres de Estado, que ha pasado por 50 años ocupando cargos de influencia en el gobierno federal acá en los Estados Unidos. Ha incidido en los últimos 5 gobiernos, entonces conoce muy bien lo que está pasando y la política, e invita sobre todo a que las personas se involucren con el liderazgo público, muy a lo que recomendaba ahorita. El libro se llama A Passion for Leadership. Entonces es como uno se puede enamorar del liderazgo entendiendo el poder más como una responsabilidad y no como un escenario simplemente de influencia, porque definitivamente cuando uno está en lo público y en lo político termina cambiando vidas. Es lo que yo siempre digo, y eso termina uno enamorándolo de él. Creo que tenemos hoy la responsabilidad, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, como colombianos, como politólogos, de trabajar por un mejor país, de trabajar por una mejor Colombia, y seguramente en algún momento, yo siempre lo digo muy en risa cuando con Luisa, con Adrián, con muchísimos más colegas, que uno juega en el salón y se imagina estos escenarios, ¿no? Uno se imagina que uno va a estar en un momento realmente para tomar una decisión y cómo esa proyección se le convierte en una realidad y uno se encuentra en el momento, se encuentra en el cargo y se encuentra con la decisión, y se da cuenta que realmente uno tiene la capacidad nuevamente de cambiar vidas y de ayudar a muchísimas personas. Eso es apasionante, y sin duda, pues invito a que se lean este libro, es buenísimo, a uno lo deja listo para seguir trabajando por lo público. Qué bueno. ¿Y Adrián?
El código general, no mentiras. No, Estaba mirando el código, el código Adrián. laboral, el código laboral. Pero la verdad, pues en esta cuarentena creo que uno se ha reinventado en todo, ¿no? Y pues creo que el libro muy acertado, como bien lo decía Luisa, que es la segunda parte de ese libro que tú estás leyendo, que es La Nación Soñada. Ese libro, en su momento también lo leí por capítulos, lo estoy retomando, que es la Sí. continuación de ese libro que tú haces, La Nación Soñada. Creo que es un libro que recoge muy bien y que no podría, digamos, asemejar qué es lo que ves hoy Colombia. Y también, digamos, estoy retomando ese encuentro. Yo soy el mayor de 4 hermanos, entonces por este momento de la cuarentena, pues uno piensa mucho en sus familiares, en sus seres queridos, y por cosas de la vida en la biblioteca encontré un libro que no se lo ponen a leer en el colegio y se llama El Principito, Ah, y mira. lo no, retomé. buenísimo. Y Sí, si usted lee El buenísimo. Principito desde el punto de vista de un politólogo, realmente uno pone a replantear qué es lo que es ser un líder y qué es lo que hace uno Es como sociedad. maravilloso, de acuerdo. Entonces, creo que es acorde a lo que uno podría decir que un líder qué debe hacer después de esta post-cuarentena. Y también así en Netflix, y mirando después de ver tantas series populares, a mí casi las series, digamos, colombianas, por el tema de la violencia, por el tema, no he sido como muy afín de ello, pero creo que en su momento hubo una serie ahorita mirando en Netflix que se llama Distrito Salvaje. Pues hay que apoyar también lo colombiano, ¿no? Creo que pues la industria de televisión en Colombia es un brazo financiero muy fuerte en Colombia. Entonces invito a que apoyarla. De pronto es la temática es lo que refleja lo que tiene que convivir una persona en este post-conflicto, que es lo que vive un reinsertado en la vida cotidiana. Creo que es bastante interesante, alejándolo de la clásica violencia que manejan las series y todo, pero creo que es una muy buena serie para ver ahorita en esta cuarentena. Distrito Salvaje. Bueno, excelente. Muchas gracias a los tres, a Adrián, Luisa, Rodrigo. Seguimos en contacto, seguiremos conversando y a todos ustedes muchas gracias por seguirnos, por escucharnos, por vernos en estos distintos análisis que les traemos respecto al impacto global del coronavirus y en términos o en clave política. Seguramente nos estaremos haciendo otro programa la semana que viene y nos estaremos viendo. Muchas gracias a los tres y a toda nuestra audiencia. Hasta luego. En casa necesitamos estar más conectados que nunca. La Universidad Sergio Arboleda se conecta contigo, con tu familia y con lo que está sucediendo, para que mañana, cuando todo pase, seamos más fuertes. Ingresa a usergioarboleda.edu.co y descubre cómo la Sergio te conecta.